Hola comunidad sana, ¿cómo están? Voy a aprovechar un break ahora en la consulta para hablarles de un tema que para mí es muy importante y son las analíticas. Muchas personas me preguntan cuáles son los análisis que se deben realizar en la parte nutricional y por qué son tan importantes. Mis pacientes saben, los que han venido a la consulta, que este es un paso previo a iniciar el tratamiento para pérdida de peso, que es imprescindible. O sea, yo tengo que conocer el estado nutricional, tanto físico como bioquímico de mi paciente, para yo poder determinar sus necesidades nutricionales y el abordaje que voy a hacer en el seguimiento de ese paciente. Incluso en el programa online, esa es una de las cosas que limita a que no todo el mundo lo pueda llevar el programa online, porque tiene como requisito también una serie de analíticas un poco más básicas, porque yo sé que cuando están en Estados Unidos, en Europa, es más complejo el tema de mandarse a hacer análisis porque allá no es tan fácil como aquí. Pero igual, es mi responsabilidad que cuando yo vaya a llevar a un paciente a un régimen de pérdida de peso, que se comprobar que está en un buen estado bioquímico para llevar el proceso. Entonces, ¿cuáles son esos análisis básicos que yo necesito para poder poner un paciente en un régimen para perder peso? Yo tengo que conocer su hemograma y este es mi talonario de analíticas. No quiere decir que todas estas analíticas yo se las haga a mis pacientes, obviamente no, porque imagínate, sería demasiado, pero sí hay algunos que son básicos y dependiendo de la historia nutricional, entonces yo determino cuáles otros voy a necesitar aparte del perfil básico. Por eso también es importante que esos análisis los indiquemos después de la evaluación nutricional inicial, después de la historia dietética, donde yo pueda, por medio de la entrevista y de la historia clínica, determinar algún tipo de necesidad especial en ese paciente. Pero como término básico tenemos el hemograma. Es muy importante para yo saber cómo están los niveles de hemoglobina, hematócrito, cómo está el BCM, que es lo que me dice el tamaño, el color de ese glóbulo rojo. Ahí yo determino. ¿Y por qué esto es importante? Porque yo he recibido pacientes que se quieren poner en un régimen para perder peso y cuando vemos el hemograma tienen una hemoglobina en 6, en 8, en 7, que son valores muy bajos, con BCM y HCM súper bajos, que nos habla de una muy baja reserva de hierro. Entonces, ese paciente yo necesito trabajarlo en conjunto con un hematólogo que me vaya manejando esa parte de ayudarme a llevar ese paciente a buenos valores hemáticos. Entonces, yo refuerzo en la parte nutricional, un menú alto en hierro que sea bien absorbido, pero el hematólogo es el encargado de darle continuidad a una anemia de ese tipo. Entonces, no son ni uno ni dos los pacientes que luego de un hemograma he visto esos valores y hemos tenido que tratarlo en conjunto con un hematólogo. Entonces, imagínense que yo lo someta a un régimen dietético sin saber cómo están sus valores hemáticos, lo estoy predisponiendo a empeorar ese cuadro de anemia, porque ya son consideraciones especiales que voy a tener con ese paciente en su menú. Otra cosa importante es el perfil de lípidos, o sea, colesterol, triglicéridos y también los tipos de colesteroles, como le llamamos, que realmente son lipoproteínas, que es la HDL, que es el que llamamos colesterol bueno, y LDL, que es el colesterol malo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque también el menú lo voy a adaptar a estos valores. Además de que el abordaje y quizás el uso de algún medicamento va a depender de cómo está distribuido ese perfil lipídico, ese perfil de grasas. Así que eso es vital, importantísimo. También está la urea y la creatinina, que nos habla sobre la función renal de ese paciente, para saber qué tanto podemos cargarlo de algunos nutrientes, como por ejemplo proteína, o si podemos utilizar de forma segura algún suplemento. La creatinina también nos orienta cuando está muy bajita a una pérdida de masa muscular, entonces yo tomo eso en consideración junto con la clínica del paciente y con la evaluación antropométrica. Las enzimas hepáticas o transaminasas, que son la TGO, la TGP, la GGT,
Esas son muy importantes porque a veces están alteradas y bueno, el paciente cree que tiene el hígado enfermo, que está mal, y muchas veces lo que nos orienta más en la parte nutricional es a que hay algún grado de esteatosis hepática, o sea, de grasa, contenido de grasa en el hígado. Entonces eso también lo vamos a trabajar en la parte nutricional con un menú orientado a eso, y en algunas ocasiones tenemos que valernos de algún tipo de medicamentos, suplementos. También vamos a medir como forma vital y básica la glicemia, o sea, los niveles de azúcar en sangre, porque tenemos que ver cómo ese paciente está manejando el azúcar y en base a eso también determinar el tipo de alimentación que vamos a utilizar en él. Y en combinación con la glicemia tenemos que hacer insulina basal. La insulina es lo que mantiene los niveles de azúcar en sangre dentro de valores esperados, y muchas veces tenemos pacientes que están cursando con resistencia a la insulina, o sea que tienen suficiente insulina incluso por encima de los valores en sangre, pero hay generalmente asociado al sobrepeso, asociado a como parte del síndrome metabólico, tienen alteración de los receptores de insulina. Entonces, aunque hay suficiente insulina, esta no hace el efecto que debe. Y esto con el tiempo puede llevar a trastornos en el metabolismo de la glucosa, y por eso la insulina basal es también básica en el perfil bioquímico que le pedimos al paciente para nosotros determinar el grado de resistencia que pueda tener ese paciente a la insulina, y entonces adecuar el menú y también determinar la necesidad de algún medicamento, que generalmente el medicamento de elección es la metformina, pero eso lo vemos en cada caso. También indicamos las hormonas de tiroides, que son bien importantes para nosotros determinar si realmente hay algún factor hormonal involucrado en el sobrepeso del paciente. Generalmente salen muy bien y podemos arrancar con la pérdida, pero en algunas ocasiones sí hemos determinado algunas alteraciones y pues derivamos al médico correspondiente, que es el endocrinólogo, para un manejo en conjunto. El endocrinólogo maneja la parte hormonal con medicamentos y en mi caso, que soy la nutrióloga, manejo la parte nutricional. Otra prueba importante es la vitamina D. No se utiliza de forma rutinaria, pero sí hay pacientes en los que la clínica me orienta que puede haber una deficiencia de vitamina D, y generalmente la hay. Cuando hay mucha debilidad corporal, dolores difusos, fatiga extrema, cansancio, entonces uno como que se va orientando. Y ahora mismo he hablado con varios colegas y todos coincidimos en que hay mucha deficiencia de vitamina D, a pesar de ser un país tropical, de que hay mucho sol, pero nos protegemos mucho del sol, nos bloqueamos, y todo eso lleva, además de deficiencias en la dieta, quizá alguna deficiencia en la absorción puede llevar a deficiencias de vitamina D, entonces a veces también es necesario medirla. Por término general, estas son las pruebas básicas, pero como les decía, de acuerdo a la clínica, de acuerdo a la evaluación que hacemos y a esta primera historia clínica, determinamos si ese paciente amerita de otro tipo de pruebas especiales. Así que lo que te invito es que cuando tu médico te diga que antes de comenzar un régimen dietético tienes que hacerte análisis, no te resistas, es por tu bien, es para determinar exactamente lo que necesitas, cuál es la mejor terapia nutricional para ti, o sea, realmente es para trabajar de forma correcta. Así que ya saben, cuando les indique sus análisis, no se me quejen y vayan a hacérselos antes de que comencemos con el régimen. Si tienes alguna otra pregunta referente a este tema de las analíticas nutricionales, me escribes, me dejas un mensajito y yo con mucho gusto te respondo.